Bueno, momento de la entrevista. Hacía un tiempo que lo teníamos olvidado, más que olvidado lo extrañábamos, pero bueno, por distintas circunstancias no podía venir para hacer su micro que tanto espera la gente. Licenciado Carlos Zubiri. Carlos, buenas noches. Y un gusto tenerlo nuevamente acá con nosotros, ¿no? Porque ¿Cómo te va, Luis? tantas cosas para charlar, para hablar y bueno. Tantas cosas que Se ocurren en la extrañan a vida, ¿no? veces estos momentos, ¿no? Y es un momento de reflexión, Así es. de Nos escucha, hace de falta, escuela, de nos hace palabra. falta reflexionar un poco, ¿no? Yo digo que estos son momentos donde uno tiene que revalorizar la palabra, ¿no? Y darle acceso a la palabra, al pensamiento. Vivimos una etapa de sobrecalentamiento permanente de la vida cotidiana, un presente sobrecalentado en realidad que a veces no nos da tiempo para pensar, no nos da tiempo para las grandes ideas, se han perdido los grandes oyentes y por eso tampoco hay demasiados parlantes, ¿no? Entonces de repente Bueno, pero lo más importante es oír, ¿no? Escuchar. sí, pero también se ha perdido muchas de las cosas que hay para oír, ¿no? Hay pocas cosas interesantes para oír. Sí. Eh, Fíjate que la temática de hoy, por ahí, o lo que se me había ocurrido para hoy, era revisar un poquito nuestra actualidad como psicoanalistas, psicólogos, psicoanalistas en todo lo que es el comienzo del siglo XXI, ¿no? En un principio pensábamos que íbamos a tener serias dificultades porque el psicoanálisis tiene como especial interés darle un valor superlativo al sujeto interrogativo, ¿no? El sujeto que se interroga, Ujú. el sujeto que discurre una narrativa, que habla de sí mismo, que puede pensar o pensarse. En definitiva, el psicoanálisis lo que fundamenta o lo que donde encuentra sentido es en la capacidad autoteorizante que tiene un sujeto, poder hablar de sí mismo, hacer una teoría de sí mismo, ¿no? Historizarse, etcétera, etcétera. Bueno, eh, y pensábamos, bueno, que otras temáticas menos atentas a todas estas cuestiones del sujeto, que tuvieron mucho auge, tienen mucho auge en los principios del siglo XXI, nos iban a hacer pensar en algún declive o alguna declinación del cuerpo científico, teórico, del psicoanálisis, y lo que venimos observando es que, muy por el contrario, el psicoanálisis ha quedado como una de las pocas disciplinas de la ciencia psi que todavía sostiene un espacio de conversación con sentido, ¿no? Ujú. Yo he dejado de considerar nuestros procesos de sesiones, nuestros encuentros con los pacientes, ya no le llamo ni siquiera sesiones, no le llamo tratamiento, no le llamo terapia. Me gusta llamarlo espacio de conversación donde buscamos encontrar el sentido de las cosas que uno trae, ¿no? Tanto el paciente como uno, ¿no? Aprendemos los dos. Y tenemos un siglo XXI, como te decía recién, ¿no? Que tiene una actualidad sobrecalentada, con ¿Es, múltiples excitaciones. es diferente el paciente del siglo XX al del comienzo del siglo XXI? Sí, 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 se nota muchísimo. Eh, digamos, buena parte del siglo XX, que a mí me tocó trabajar, digamos, yo empecé a practicar a fines de los 80 cuando era estudiante, ya tenía alguna experiencia en hospital y demás. Después empezó a trabajar al principio de los 90, hasta fin del siglo, teníamos las consultas típicas, clásicas, ¿no? Era muy fácil o era muy discriminado, muy sensible la posibilidad de hacer un análisis de con qué cuadro estábamos trabajando, si era una neurosis, era una psicosis. Era muy raro ver situaciones de borde, era muy raro, este concepto de borde es un concepto eh, en la práctica y en la instrumentación muy nuevo, muy posmoderno. Eh, y como te decía, era muy claro poder discriminar y delimitar las estructuras diagnósticas porque
había como una correspondencia entre la sintomatología, los cuadros, lo que pasaba con la vida cotidiana. Eran pacientes donde la fantasía, los conflictos internos entre lo que querían ser y lo que sus estructuras internas les sugerían, había una conflictiva interna. Era común ver esa conflictiva interna entre los deseos y las defensas. En la actualidad lo que vemos es mucho, está muy presente y con mucha introducción en todo lo que es la dinámica psicológica, el contexto, ¿no? Te diría que en algunos cuadros el contexto se lleva puesto a la personalidad, ¿no? Marcelo Viñarre cuando hablaba de los adolescentes, él decía, los adolescentes y los jóvenes en general, algunos adultos jóvenes también, se parecen más a su tiempo que a sus padres. Porque realmente hay una sociedad, como te decía al principio, muy complicada, muy sobrecalentada, con un montón de excitaciones, con un montón de estímulos, en un vértigo casi te diría intolerante, donde ahí tenemos que procesar todo, ¿no? Aprendizajes, experiencias, amores, angustias, logros, frustraciones, y a veces los tiempos no son suficientes para procesar cada una de esas experiencias. Entonces aparece el sujeto de la instantaneidad, el sujeto de lo efímero, y aparecen los como sí, ¿no? Los falsos self o los falsos yo, estos yo como artificiales que en el consultorio lo que tenemos es la gente que tiene dificultades enormes para poder hablar de sí mismos. No saben hablar de sí mismos. A veces no saben definir por qué te vienen a ver. Es tanto el cuadro de desarticulación psíquica por la crisis interna y externa que vive la persona que a veces irrumpe de una manera tan tenaz que no permite verbalizar el conflicto. Por eso también tenemos muchas somatizaciones, ¿no? Tenemos pacientes postinfartados, posterior a ciertas cirugías cardiológicas, con somatizaciones físicas a nivel de parálisis, alergias, enfermedades cutáneas, bueno, todas las adicciones, todas patologías donde si tenemos un elemento en común es la gran dificultad por procesar en forma verbal lo que les pasa. Recién hablábamos de la importancia de la escucha, de la palabra, y fíjate que estamos en una era donde tenemos un avance estrepitoso, magnífico de la tecnología y nos cuesta encontrar una palabra justa. Nos cuesta encontrar una palabra subjetivante, una palabra que... mira, hoy me voy a acordar de mis alumnos de Cábana, les mando un saludo, los quiero mucho siempre. Hoy cuando llegué al aula en una aula estaba planteado el tema de qué hacer con el gatillo fácil y con la pena de muerte, ¿no? Y hay una gran tendencia en los jóvenes a no dedicarle demasiado tiempo al tema, a aceptar rápidamente de que hay que tomar medidas de ajuste que tienen que ver con normalizar, normatizar y legislar la muerte, ¿no? Esto de pena de muerte, gatillo fácil, no hay que juzgar. Sin pensar demasiado. Hay como una necesidad de teorizar a partir de la irracionalidad de lo que significa el paso al acto, ¿no? Vos me pegás, yo te agredo, vos me robás, yo te mato. Hay un tema, se habla de la justicia que está muy mal hoy. Quizás los jóvenes toman ese ejemplo y dicen, no, si la justicia no hace nada, Claro, o a lo mejor lo está haciendo y no nos damos cuenta, pero... Creo que la justicia está en una crisis, pero por crisis que tenga la justicia, yo no he visto en la vida subjetiva ningún remedio que pueda venir del mismo lugar donde viene la enfermedad. Claro. ¿Sí? Entonces, yo digo que la aceptación de la muerte para saldar una muerte es un fracaso del sujeto, ¿no? Es un fracaso del hombre moderno, ¿no? Tantos años de civilización o tantos años de vida para llegar a un punto donde tengamos que resolver con muertes. Y con la ruptura, que es otra cosa que pasa en la posmodernidad, porque yo en un momento le digo a los chicos, bueno, paremos un ratito de discutir, vamos a definir otra pregunta.
vamos a definir qué significa para nosotros el sujeto, el otro, que convive con nosotros, desde donde sea. ¿Cómo lo definimos? ¿Como un semejante? ¿No? Porque sea quien sea, equivocado que esté o no esté, es un semejante al cual como mínimo tenemos que tratar de comprender, ¿no? Para eso, eh, bueno, esta es una influencia que nosotros tenemos del psicoanálisis, esto de poder poner en palabras, aún en las situaciones más tétricas, más terribles, la vida subjetiva de la persona, ¿no? Pensaba yo en Estados Unidos, Irán, todos esos países donde está la pena de muerte no han solucionado nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Es que ese tipo de medidas son formas administrativas de la muerte tendientes a creer que se puede solucionar de forma rápida todo, ¿no? Cuando yo te digo de que hay poco espacio para el pensamiento, poco espacio para la reflexión, ahí aparecen este tipo de medidas que pareciera ser que son medidas que se resuelven a corto plazo con una resolución rápida, pero que en realidad, desde el punto de vista humano, te repito, es un fracaso de la humanidad, ¿no? Un fracaso de la ciencia, si se quiere también. eh, Se agudiza en esta época, podemos llamarle electoral, la ansiedad, la angustia o la gente no le da mucha importancia a esto, aunque uno lo está viviendo cada vez con mayor intensidad, lo que está ocurriendo a pocos días de las elecciones, ¿no? ¿Se toma conciencia la gente o no le da importancia a esto? Mira, la gente nos vive sorprendiendo. Si hay una característica en la posmodernidad respecto de la gente y la angustia, es que la angustia se encuentra como volatilizada. No hay mucho margen, no hay mucho espacio para la angustia. La gente vive, la gente vive con cierta queja que no alcanza a instrumentar de una manera positiva como para hacer modificaciones y no llega a plasmar el tema de la angustia. Hoy entre la gran empresa farmacéutica, todas las medicinas y psicologías alternativas y tantas otras cosas que hay, ¿no? Brujería que toda la vida hubo y demás. Es como que todo el mundo se encarga de la angustia tratando que la angustia no aparezca. Y yo siempre le digo a los pacientes, la angustia es la luz roja del auto. Hablar de uno mismo, poder autoteorizarse, poder historizarse, poder hacer una narrativa de la novela familiar de uno, es de alguna manera poder enlazarse con la angustia personal para poder entender lo que nos pasa. Para poder sanar hay que entender qué nos pasa. Para poder estar bien tenemos que saber de dónde vienen nuestras problemáticas. Y esto es imposible sin la palabra, y es imposible sin el tiempo necesario para poder divagar entre ideas que nos permitan conocernos a partir de la presencia del otro, ¿no? Esto es fundamental. Tenemos una gran dificultad con respecto al otro. Porque el otro, a ver, a favor nuestra, ¿no? A favor de los psicoanalistas, que siempre estamos con nuestra imagen ahí y nuestro cuerpo presente para darle cabida, contención, comprensión, empatía, afecto al padecer del sujeto, ¿no? Pero hoy una de las variables es que el otro, con mayúscula, o los otros, con mayúscula, el otro, el sujeto semejante, está siendo reemplazado por las pantallas. Cuando recién te decía, los jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres, y está ocurriendo que las pantallas están teniendo gran incidencia en la forma de subjetivación de nuestros jóvenes. Esta conversación la tuvimos también en otra aula ayer, y un joven agarró el teléfono así y me dice, espere, profe, dice, fíjese, ayer estuve 8 horas en la red. Viste que los teléfonos te miden. Sí. Bueno, y me dio los porcentajes de cuánto había estado en Instagram, cuánto había estado en WhatsApp, cuánto había estado en Facebook, etcétera, etcétera. Bueno, 8 horas, perdón, 10 horas. Y hoy volvió a medir lo de ayer y me dio 8 horas. Había bajado, se reía porque dice, bajé 2 horas. 10 horas. Le digo, ¿vos te imaginás si tuviera 10 horas leyendo libros? Yo me sentaría a escucharte y vos serías el profesor. En el mundo que vivimos, donde nadie lee nada, donde nadie le gusta pensar nada,
ponerte a leer 10, 12 horas, o 8 horas, o 7 horas, o 6 horas, 5 horas. ¿Sí? Bueno, pero estuvieron 10 horas en la red. Entonces, de repente el otro pasa a ser la pantalla, con todo lo que la pantalla tiene, ¿no? Ya como hemos hablado de algunas cosas cuando hablamos de la inteligencia artificial. Pero bueno, hay múltiples problemáticas de este presente sobrecalentado, ¿no? La angustia volatilizada, ataques de pánico, adicciones, los trastornos alimentarios, trastornos cutáneos. Es increíble la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que aparecen en los consultorios con trastornos cutáneos, con agresiones al mismo cuerpo, con la necesidad de padecer a través de algunas prácticas sobre su cuerpo de la sensación de que el cuerpo está ahí presente porque el cuerpo duele. Se están agrediendo como una forma de darle consistencia a un cuerpo que no está seguro. Entonces, me lastimo el brazo y bueno, ahí tengo el brazo, ¿no? Hay una ruptura identitaria del esquema corporal. Pero es grave esto que vos estás diciendo. Es que estamos hablando, nosotros siempre hablamos en estos programas de lo que la gente no vive. El mundo anda. Vos ves de afuera, parece que el mundo funcionara, ¿no? Sí. Andamos todos Más locos o menos. produciendo, pero en realidad lo que nosotros escuchamos en los consultorios es esto, ¿no? Y lo que ocurre, lo que funciona, básicamente es esto, ¿no? Vos pasás por una escuela y la escuela está abierta. Vos pasás por una universidad, está abierta. Ves a los chicos que van y vienen con carpeta, además, pero en realidad ocurre un montón de cosas ahí dentro que ahí en los consultorios, en los hospitales, en los diferentes lugares donde la vida transita, donde Y hay hay ejemplos. otra verdad de lo que está ocurriendo en la vida, ¿no? Que bueno, nosotros nos ocupamos un poco de Y al desmenuzar incrementarse eso. todo esto, ¿hay algún ejemplo de por qué estamos así? Es una actualidad muy. ¿Es en el mundo? ¿Es en la No, es Argentina? el mundo. Mira, hay un nuevo malestar en el mundo, ¿no? Freud planteaba, cuando hablaba del malestar en la cultura, que es un artículo, sigue siendo hipermoderno, porque ahí Freud habla de cómo las mismas características de la constitución de la subjetividad y del psiquismo de una persona son las que participan en la constitución de la sociedad. Y cómo cuando vos estás constituyendo un sujeto, estás preparando una sociedad. Porque estás constituyendo un sujeto a partir de que se sujete, a partir de que aprenda a reprimir parte de su vida instintiva. No podemos vivir con nuestro instinto en las manos todo el tiempo. Sería un desastre. En pos de crear sublimatoriamente cultura, sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue un artículo de Freud extraordinario. El malestar reinante, dice Freud, por la represión de esa vida instintiva para esa otra producción, es la que sublimatoriamente se usa como energía para todas las producciones artísticas y culturales. Esto es riquísimo, es un artículo, yo lo he leído centenares de veces y cada vez encuentro cosas distintas, ¿no? Pero, Ahora, sí. perdón, ¿no? Ahora hay otro malestar, que esto lo trabaja Marcelo Viñar y Silvia Blechmar. Marcelo Viñar dice que el nuevo malestar de la sociedad es el miedo de no ser nadie para nadie. Hay como una comunidad, que parece enlazada pero en realidad está desligada, y donde hay mucho individualismo, hay, te repito, mucho vértigo en los procesos de la civilización. No hay tiempo o demasiados tiempos. El hombre está muy indefenso. El hombre tiene muchas cosas, pero no creció mentalmente. No crece mentalmente. Por eso habla de cosas. Porque hoy, a ver, comprar un auto, una moto, un nuevo televisor, eso son cosas fáciles. Vas a sacar un crédito y lo compras. Lo que no podés es hacer evolucionar tu cabeza. Eso no es tan fácil. Y ha habido una locura identitaria a partir de la cosa, porque lo plenamente humano sigue en una línea de pobreza y de declinación, que trae aparejado que lo que te estoy diciendo de los consultorios, que tengamos gente que no sepa hablar de sí mismo. O caemos siempre en la vuelta de la educación, Y ¿no? tantas cosas, tenemos que hacer programas desde mi casa en la biblioteca. Tenemos que organizarnos, hacer una producción un día. En todo caso, terminamos con una cena en casa con Bueno, los muchachos.
Pero hay tantas cosas para conocer, para leer, hay tantas cosas que el sujeto común vive y Pero transita a en lo la mejor vida. el que te está escuchando ahora, el joven este, Sí, o el adolescente o la persona mayor, dice, a mí no me interesa eso que está diciendo. pero lo Porque, padece. claro, claro, a eso me refiero, ¿no? Por eso digo, hay mucha gente que sigue viviendo, obviamente hay gente que sigue viviendo, el mundo sigue viviendo, todos seguimos viviendo. Pero hay un empobrecimiento, bueno, yo no tengo la billetera acá, la dejé arriba del auto. Si yo tengo 20 pesos en la billetera o 30 pesos en la billetera y viene una persona a robarme con un revólver, yo le digo al pibe, ¿para qué cargo 2 o 3 mil pesos? Si me vas a matar, que tenga otro valor, ¿no? O si me vas a lastimar, eh, ¿qué es lo que está dispuesto a arriesgar la gente por nada? Esto porque la gente no tiene destino, ¿no? Este que está tratando de ver cómo come, te roba. El otro que está tratando de ver cómo hace para meter la pena de muerte para que este que le roba se muera. Yo no creo que la gente pueda estar tan exenta de lo que está pasando, porque esto nos pasa, y pasa mucho, y pasa en todos los ámbitos, ¿no? Los efectos de la televisión, los efectos de las pantallas, los efectos de la educación, los efectos de todo este empobrecimiento discursivo que hay. Decime cuántas ideas extraordinarias escuchaste en las campañas políticas en los últimos 6 meses. No hay ideas. Hay fotitos de Instagram y no hay ideas, no se discuten más ideas. ¿Vos te acordás lo que era Bernardo Neustadt y Rondona? Que no son de mi Sí, devoción, pero bueno, en aquella época cuando los veíamos pensábamos que eran los grandes periodistas, pero bueno, había discusiones, había dialécticas, había confrontaciones de ideas, había debate. Ahora no se debate más nada. no, no, Nadie piensa con otro algo constructivo. Luis, ¿cómo que no nos afecta? Esto es terrible lo que estoy diciendo. Terrible. bueno, por eso te pregunté sobre la Es- política actual, si la gente esto le hace mal ver lo que está pasando y termina como terminamos, sí, y ¿no? la gente va a elegir y la gente va a volver a pasar por el cuarto oscuro, pero sin un acto racional tan serio. Porque no... mira, hoy yo hice un mínimo ensayo de elección eh, hicimos a nivel nacional y provincial. Bueno, muchos chicos votaban en blanco, los que van a votar, por desconocimiento de quiénes son las personas y en qué lugar están encuadrados. La gente no sabe de ideología, la gente no sabe de política, la gente no sabe de economía. No digo economía, fórmulas económicas, me refiero a decir, poder situar una persona si está más a la izquierda, más a la Sí, derecha, sí. derecha, centro izquierda, si es un ultraliberal, si es un ultrasocialista, si es un kirchnerista o es un macrista, o sea, cierta ubicación de Se cierta dice lo que ideología. se dice. La gente no, la gente ha destruido su riqueza intelectual. Tenemos que volver a intelectualizar a la población en algún sentido. Yo en las aulas, bueno, estoy trabajando muy bien en Cábana, eh, estoy trabajando en filosofía y en psicología y estamos trabajando muy bien, con unas discusiones muy lindas, con unos debates muy lindos, y bueno, con jóvenes que se están activando. Ojalá, a mí me parece que yo no quiero enseñarles nada, yo creo que se activen a pensar. Ya les dije, no esperen que yo les venga a enseñar nada. Yo lo que quiero es que eh, no descanse la capacidad de pensar. El método filosófico por excelencia es el método infantil, ¿no? El niño de 3 años, que se pregunta, se pregunta, se pregunta, se pregunta, se pregunta, hasta que la cosa no tiene más preguntas. Bueno, a mí me encanta la verdad, o acercarme a la verdad. No me gusta vivir en esa nube de apariencia que vive un amplio espectro de la sociedad, pensando que esa es la realidad, ¿no? Es triste, es muy Es triste, decir, eh, para reflexionar, pensar. seguro. Vamos a ¿Y ir hay pensando. tiempo para pensar? Sí, hay tiempo. Mira, el lunes te invito a vos y a los muchachos, si estamos, va a estar seguramente acá en la televisión, pero si no, podemos hacer un comentario. El lunes nos vamos a encontrar con el Negro Green en Canals, lo traigo profesorado al negro,
a través de una cátedra, pero ya paré todo el profesorado, paramos todo el día, no va a haber clase, lo vamos a aprovechar a full a negro desde las 8:30, va a haber clase desde las 8:30, y le dije a la directora, bueno, parame todas las aulas y vamos a hacer todo un Zoom, en un Zoom grande, va a hablar para el profesorado de economía, perdón, para el profesorado de agropecuaria, donde yo doy clase ahí en contexto social, político y económico, todo el profesorado de historia, donde yo también doy clase, y todo el profesorado de la tecnicatura de administración de empresas. Y ahí hemos invitado a un montón de gente de afuera, que ya hay muchos que se han comprometido a ir, gente de área y demás. Vamos a abrir el profesorado a la gente, vamos a empezar a charlar con la gente. Es la forma, yo no sé hacer otra cosa. Yo me dedico a esto, a mí me encanta. Y no voy a declinar. Yo siempre dije que voy a dejar de leer y de cuestionarme estas cosas y trabajar sobre estas cuestiones el día que, un ratito antes de irme. De irte. Hasta un ratito antes de irme. Muy bien. La última. Esto de las ideas, de pensar, de leer, de la cultura. Siempre recuerdo que dijiste los gobernantes tienen poder, pero no cultura, ¿no? No educación. Sí, es lamentable. ¿Vos crees que se vienen tiempos mejores o más de lo mismo? A cómo va la cosa, y yo creo que no sé cómo será la economía, porque a veces la economía, viste que el viento agarra en Europa para este lado y Hoy hablamos con un economista, dice que el próximo presidente va a tener eso es suerte. impredecible. Va a Ahora, tener desde el suerte. punto de vista moral, yo no vaticino un tiempo muy... No hay mucha moralidad en la pantalla general ¿Y del eso se personaje. traslada a la gente común? Y seguro, porque ¿por qué te pensás, Luis, que hay tanta crisis de representatividad? ¿Por qué te pensás que cuesta conseguir un presidente para una cooperadora, que cuesta conseguir un tesorero para el club, que cuesta conseguir un... ¿Por qué te pensás que cuesta? Porque el ejercicio de la autoridad en Argentina está pervertido y viene de arriba para abajo. Entonces, la autoridad en Argentina estuvo al servicio de un montón de cosas, menos de ser autoridad. Entonces, los que hemos aprendido, los que hemos estado expuestos a toda esta historia, es como yo le decía a los chicos en la escuela, ¿no? Yo no los voy a culpar, ustedes nos escuchan a nosotros quejarnos, ponernos mal, angustiarnos, sufrir, viajar tanto para trabajar, hacer cosas. Y claro, cuando llegan a esta etapa se ponen escépticos los chicos. Se ponen escépticos. ¿Por qué? Porque se ponen escépticos como un mecanismo defensivo en oposición al sufrimiento de los padres o de los tíos, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué tengo que hacer. Por la duda no voy a hacer nada, pero no voy a sufrir lo que sufren ellos. Entonces están ahí escépticos y no quieren nada, no quieren ningún contacto con ninguna idea que los pueda complicar. Carlos, muy clarito. Muchas gracias. No, a ustedes. Y para el próximo jueves, te espero. Seguro. Ya se acercan del 25 El de próximo junio. jueves voy a estar acá y un rato después doy una disertación que me parece que va a ser un complemento al Negro Green, porque el Negro Green el lunes va a dar la Argentina que tenemos, el título, y el jueves yo voy a dar la Argentina que nos duele, en Escucha y Palabra. Así que va a ser una semana muy movida, muy linda. Estamos haciendo muchas cosas con Escucha y Palabra. Estoy trabajando con los chicos de la escuela del profesorado en Escucha y Palabra. Los hago participar como trabajo práctico en las disertaciones de Escucha y Palabra. Qué bueno. La semana pasada tuvimos un especialista sobre el agua que disertó en la ONU. Bueno, ni hablar del tema del agua. Eso sí que es para llorar. Bueno, y por último, que no tiene nada que ver con el psicoanálisis o no, me acordé ahora que hablábamos del mundo. Ayer un ex miembro de la NASA, no sé si lo leíste, dio una charla porque se fue, ocupaba un alto cargo, y dijo que Estados Unidos tiene guardadas naves extraterrestres. Y es una persona muy creíble. No recuerdo el nombre ahora, pero la información salió de una nota que le hizo un medio importante a este hombre. Digo yo, ¿estaremos así? Digamos, los efectos de los imaginarios sociales que vienen inoculados en la dinámica social, que tienden a cortar la verdad por la mitad o a ocultar la verdad, detrás de eso están los grandes negocios y las grandes cosas como esta, ¿no? Que nunca sabemos cómo son. Claro. Los grandes secretos de Estado. Por eso hay tantas cosas que no sabemos. Claro,
Eso. Y hay que leer a los filósofos, si no es muy aburrida la vida. Así es. ¿Eh? Carlos, muchas Dale, gracias. hasta luego. Vamos a la pausa, Pedro. Y ya venimos. Tenemos más para compartir.